Soy el profesor Max Soto, ¿Me escucha? docente del curso de física. En esta oportunidad estudiaremos la propagación del calor. El calor es una forma de energía que se manifiesta en estado transitorio de una región de mayor temperatura a otra de menor temperatura, en forma natural. ¿Y cómo se propaga el calor? El calor se puede propagar básicamente por conducción, por convección o por radiación. Por conducción. Esta forma de propagarse se da gracias a la vibración de las moléculas, que conforme van incrementando su temperatura, aumenta la amplitud de su oscilación, transmitiendo energía a las moléculas vecinas, sin transporte de materia. Mientras que la propagación por convección se da debido a un movimiento de traslación de las moléculas, a consecuencia de un cambio de temperatura, observándose en el fluido, que puede ser líquidos o gases, un movimiento convectivo. Y finalmente, la propagación por radiación se da gracias a la propagación de las ondas electromagnéticas. Esto me permite afirmar que el calor se puede propagar en el vacío. Gracias. Cuídense mucho. Muy buen video, ¿Qué tal? Recordando la época de pandemia, ¿ve? A ver, vamos a dejar de compartir y empezar de nuevo. Ahí estamos. ¿Ahora se me escucha o no? Sí, profesor. Perfecto. Miren. Ahí tengo hielo. 1 gramo de hielo a 0 grados Celsius. Y yo quiero que se convierta en líquido. Para que se convierta en líquido, solamente 1 gramo, 1 por 80, y se convierte en líquido. Mírale, se convierte en líquido. Con 80 calorías. Y si yo tengo líquido a 100 grados Celsius y quiero que se convierta en vapor, ¿cuánto de calor tengo que darle? 540. 540. ¿No ve que es 1 gramito nomás? Un gramito. Y es la manera como el calor va a ir propagándose. Ahora viene la parte interesantosa. Miren. Cuando vas a tomar tu desayuno, tú mezclas agua, leche, café a diferentes temperaturas. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, el agua a 100 grados Celsius. La leche que lo saca de la refrigeradora, 5 grados Celsius. El café que lo tienes en una botellita, en la mesa o en el repostero, está a 20 grados Celsius. O sea, vas a combinar agua
a 100 grados Celsius. Leche a 5 grados Celsius. Y café a 20 grados Celsius. Entonces, si tú combinas estos elementos que están a diferentes temperaturas, luego de cierto tiempo, todos ellos estarán en una sola temperatura. Esa temperatura se le conoce con el nombre de temperatura de equilibrio. Jóvenes, eso siempre va a ocurrir. No sé si alguna vez cuando has estado apurado y no has podido tomar tu desayuno porque estaba recontra caliente, lo has tenido que combinar con agua fría. Y al combinarlo con agua fría, ha bajado la temperatura. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Lo que nosotros llamamos frío, caliente, lo mezclas y te da algo tibio. Lograr esa temperatura se puede. Jóvenes, por eso digo yo acá, pensemos lo siguiente. Si tú mezclas agua con hielo, ¿quién gana calor? Si tú mezclas agua con hielo, ¿quién gana calor? El hielo. Exacto. ¿Y quién pierde calor? El agua. El agua. Como el agua pierde calor, baja su temperatura. Es como si se los cambiara. Intercambiaran. Sí, intercambiar, así Intercambiaran. como un Claro, trueque, pero la claro. temperatura del agua. Uno gana calor, el otro pierde calor. El que Pero no pierde siempre calor. va a ocurrir eso. Eso va a llegar hasta en un momento nada más. ¿Cuándo? Por eso te preguntan, esa ganancia, esa pérdida, esa transferencia, ¿será por siempre o en algún momento parará? Va a parar porque se está derritiendo. Va a parar cuando se logra el Equilibrio. equilibrio. En el momento que se logra el equilibrio, ahí para la transferencia de calor. Es por eso que en este ejemplo, mira, ve, tenemos un bloque de acero a 120 grados Celsius y un bloque de plomo a 20 grados Celsius. La temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Lo ponemos en contacto. Cuando se ponen en contacto,
pierde calor y B gana calor. Y como A pierde calor, su temperatura disminuye. Y como B gana calor, su temperatura aumenta. Y llega un momento, ¿ves? Temperatura de A disminuye. Temperatura de B aumenta. Y llega un momento que ambos cuerpos tienen una misma temperatura. En ese momento en que ambos cuerpos tienen la misma temperatura, desaparece el calor. A esa temperatura se llama temperatura de equilibrio. Y eso siempre, siempre, siempre va a ocurrir. En toda situación. ¿Han visto ustedes los emolienteros cuando te sirven tu emoliente caliente? ¿Han visto? ¿Cómo lo enfrían? Haciendo que el agua entre en contacto con el aire. El agua entre en contacto con el aire. Como el hielo, ya que el aire también lo hace que el agua se le baje un poco la temperatura. Claro, por eso que lo estiran hasta arriba y luego lo bajan. Lo estiran hasta arriba y luego lo bajan. Es curioso ver cómo enfrían los emolienteros. Ahora, o sea que, escuchen esto, ya para ir terminando. Cuando los cuerpos al inicio tienen diferentes temperaturas, va a haber una transferencia de calor. Unos ganan, otros pierden. Hasta que al final, todos llegan a una misma temperatura. Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio. Ahora viene lo interesante. Y ya ocurrió eso ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué descubrieron los físicos en este acontecimiento? ¿Qué descubrieron los físicos? Jóvenes, eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Jóvenes, aplicando el principio de la conservación de la energía, los físicos demostraron que la sumatoria de calores me da cero. Por ejemplo, en la situación que yo les puse, mezclaron agua caliente, leche y café, agua, leche y café. Entonces, ¿qué se cumple? Que el calor ganado por la leche, el calor transferido por el café, el calor transferido por el agua. La suma de esos tres calores siempre me da cero. Interesante, ¿no?
A eso le llamaron ley cero de la termodinámica. Si tú mezclas agua caliente con agua fría, tú planteas el calor del agua caliente más el calor del agua fría me da cero. Siempre, siempre la suma de todos los calores, tanto liberados como absorbidos, la suma siempre me da cero. Por ejemplo, en esta figurita, mira. Un cuerpo tiene temperatura 1 y masa 1. Otro cuerpo tiene temperatura 2 y masa 2. Lo mezclamos. Uno gana calor, el otro pierde calor. Y al final se llega a un punto de equilibrio, a una temperatura de equilibrio. ¿Qué se cumple? A ver. ¿Qué se cumple? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué se cumple? Que se cumple, chicos. Que será sumado por el cuerpo 1 más el cuerpo 2. Q1 más Q2, ¿cuánto me tiene que dar? El estado de equilibrio. Cero, cero. Q1 más Q2 me tiene que dar cero. Sumatoria de calores siempre cero. Eso ya es una ley universal. Siempre, no se olviden, siempre, siempre, siempre la suma de calores me tiene que dar cero. En este caso, Q1 más Q2 me tiene que dar cero. No tienes por qué dudar. Uno gana calor, el otro pierde calor, pero la suma siempre me tiene que dar cero. Estamos mezclando. Siempre que hay una mezcla de cuerpos que tienen diferentes temperaturas, la suma de calores me tiene que dar cero. Y ahora, a ver, en vez de Q1, ¿qué pongo? A ver. T1. En vez de Q1, ¿qué pongo? M1. Sigue, P, sigue. La fórmula, P. La fórmula, P. Calor es masa por calor específico por variación de temperatura. Eso, P, eso. Pero para uno, ¿cómo sería para uno? A ver. La masa de 1 Masa 1. por el calor específico de 1 De 1. por la variación de temperatura de 1. De 1. T1. Ahora para 2. T2 por por el calor específico de T2 por la variación de la temperatura en 2. Claro.
Masa 2, calor específico 2, cambio de temperatura de 2. Y ahí está, mira, ve. Ahí está, mira. Masa 1, calor específico 1, cambio de temperatura. Empezó en T1 y terminó en temperatura de equilibrio. Para el otro, masa 2, calor específico 2 y variación de temperatura. Y la suma me tiene que dar 0. Eso siempre, siempre, siempre va a ocurrir. A ver, un ejemplito del examen de admisión. A ver. Profesor, ¿qué me salió? ¿Qué dijiste, Francesco Álvaro, creo? ¿O No, Nicole? ya me salió ¿Cuánto te salió, Nicole? 0,11 calorías. Muy bien, vamos a esperar a tus compañeros a ver un par de minutos. Sí, profe, lo vi.
A ver, vamos a resolverlo. Miren. 1.5 kilogramos de agua es equivalente a 1.500 gramos de agua. 3 kilogramos del metal es equivalente a 3.000 gramos del metal. El metal está a 130 grados Celsius. Y el agua está a 20 grados Celsius. Y al mezclarlo, la temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius. Y me piden cuál es el calor específico del metal. Entonces, con lo que hemos aprendido hoy día, ponemos calor 1 más calor 2 igual a 0. Y usamos la masa 1, que sería masa del agua, por calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua. Masa del metal, calor específico del metal, cambio de temperatura del metal. Igual a 0. Profesores, ¿siempre se igualará a 0? Claro, siempre. Siempre se iguala a 0 porque esto ya es una ley universal. Reemplazamos 1.500 por 1, 40 menos 20. Esta es la del agua. Masa 2, 3.000. Calor específico 2, que no conozco. 40 menos 130. 40 menos 130. Igual a 0. Operamos. Ya queda algo más cortito. 40 menos 20 es 20 por 15. 30.000. 40 menos 130 es menos 90. Menos 3.000 por 90. Todo esto que es negativo pasa al otro lado, se convierte en positivo. Y simplificamos y la respuesta es 0,11. Muy bien a los dos compañeros del grupo por haber llegado a la respuesta. Y mira, examen de San Marcos. ¿Qué te parece? 2009. Lo que sucede es que San Marcos pedía un tiempo calor. El 2012 ya dejó de pedir calor. 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000. El 2000 digo, ¿qué estoy hablando? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El 2020 de nuevo lo incluye en el prospecto de admisión. De nuevo lo agrega. Entonces, hoy en la actualidad, San Marcos está pidiendo de nuevo calor. Por eso que estamos haciendo calor. Si no, no haríamos. Porque a veces hay chicos que postulan a otras universidades. Entonces, estamos haciendo. Siguiente.
Profesor, ¿solo 800 calorías? ¿Cuánto? 800. A ver, vamos a ver, porque yo no me acuerdo la resolución. 800. No creo, ¿ah? 10 por 80. $600, profe. ¿Cuánto? 600. 600. A ver, piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. A ver. Miren, acá hay un detalle. ¿La B? ¿No? Yo creo que es la B. 900. A ver, creo que yo también 900, ¿sabes? Porque mira, ve, para que el hielo se convierta en agua, tiene que estar a 0 grados Celsius. Tú tienes hielo a -20. Y cuando el hielo está a -20, no quiere convertirse en agua. No quiere. Para que el hielo se convierta en agua, tiene que llegar a 0 grados Celsius. Es como el agua. El agua no puede hervir a 80 grados Celsius. El agua no puede hervir a 90 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Y para que el agua se convierta en vapor, tiene que llegar a 100. Esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la naturaleza. Y que el hombre ha descubierto eso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que el hielo que está a -20 llegue a 0. Y una vez que llega a 0, ahí recién le multiplicas por 80 para que se convierta en agua. Interesantoso. ¿Ah? De nuevo, primero el agua tiene que llegar a 0. Una vez que el agua llega a 0, recién le multiplicas por 80 para que se convierta en líquido. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, el calor total sería calor para que llegue a 0 más calor para que se convierta en agua. Fórmula: masa por calor específico por variación de temperatura para que vaya de -20 a 0 y luego M por L. M por L. M por 80, mejor dicho. M por 80. Reemplazamos. Masa 10. Calor específico del hielo 0,5. Variación de temperatura 0 menos -20. Acá está. 0 menos -20. Más M, que es 10 por 80. 0,5
10 por 0.